el enemigo del verano, Néstor Gino. ¿Cómo estamos? Con la información del día en Córdoba, lejos, aunque el hecho no ocurrió en Córdoba, es la información del día en Córdoba. ¿Cómo les va? Buenas noches, Jorge, sí. Laura, ¿cómo andan? El hombre de las 1000 caras lo llamaban a Juan Francisco el Francés Viernes. El fin de semana habían encontrado en Florencio Varela, en el conurbano bonaerense, un cuerpo en un descampado, en un basural. Costó bastante identificarlo hasta que en horas de la mañana dieron con la identidad. Y se trata efectivamente de este hombre de 66 años de edad que, al decir de las 1000 caras, él mismo reconocía ser un pirata del asfalto, falsificador, se autoadjudicaba representar a distintas entidades, hasta llegó a decir que formaba parte de la ONU. ¿Por qué es famoso? Bueno, ahora lo acribillaron, 6 balazos le metieron. 6 balazos, uno de los balazos... Está claramente que es un crimen pensado. Sí, sí, sí. No fue una casualidad. Dicen que estaba intentando sacar una licencia de conducir, habría dado un domicilio falso, bueno. Lo cierto es que en su momento lo detienen por una operación con dólares falsos en Córdoba. Y él salió a decir, salió a denunciar narcotráfico dentro de la policía, lo que generó el narcoescándalo policial. Sí. Vamos a, si te parece, Jorge, vamos a repasar para que a la gente le refresquemos la memoria esto que estás diciendo vos, un poquito, una de las tantas cosas, el perfil: estafador, mitómano, informante, buchón, coronel retirado, así se presentaba. Él se decía. Sí, sí. Agente de la CIDE, funcionario de la ONU y médico trucho en Paraguay. O sea, ninguna de estas cosas era. No. Aunque, perdón, colaborador de la CIDE, no sé. Bueno, por ahí muchos entienden. La de Córdoba en claro, algún momento también. Él se autodefinió como un informante ilegal de la policía de Córdoba. Seguimos, por favor. En el 2013, acá viene lo que decía Jorge vos. En el 2013 es detenido por pagar un auto con dólares falsos. En un allanamiento después, acá en Urca, muy cerquita, le secuestran 375.000 dólares. Dice que tenía una calidad extraordinaria los dólares, pero eran truchos, falsos. Bueno, él, un tiempo después, para tratar de alivianar y zafar su situación, declara ser informante de la policía de Córdoba y asegura que en la policía había una organización que armaba causas, robaba cargamentos de droga y cobraba por protección a narcos en la famosa Dirección de Drogas Peligrosas, hoy Dirección... Desactivada, de la SOTA le bajó. Claro, División de Lucha contra el Narcotráfico, hoy en aquel momento de Drogas Peligrosas. Prendió el ventilador con razón, con datos. Sus declaraciones hacen renunciar al ministro de Seguridad de aquel momento, que era Alejo Paredes, al jefe de policía, el comisario Ramón Frías. Detienen a 5 altos jefes policiales, hoy ya condenados, uno de ellos el comisario Rafael Sosa. Después, en todo el peregrinar judicial, al principio le dan 3 años y 8 meses a Sosa cuando se hace el juicio en el 2016 con la ausencia del principal denunciante, que estaba profugado, que era Viernes. La Cámara de Casación Penal, por insistencia del doctor Senestrari, revocan aquella condena, le terminan dando 9 años y en julio de este año pasado queda firme esa sentencia, esa condena. El jefe de policía renuncia y demás, pero no está tocado directamente por el escándalo. El centro era Rafael Sosa. Sí. El centro del escándalo ese. Y Viernes, lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy, la defensa de los policías que después terminaron siendo condenados decía: ¿cómo me van a acusar y a condenar con declaraciones de un tipo que se fuga y que no está, que se va, que es un trucho? Pero en la investigación se llegó a comprobar que varias de las cosas que él decía eran ciertas. Bueno, la sentencia quedó firme por parte de la Corte. Claro. No nos olvidemos también que en medio de este escándalo aparece lo que después se termina probando no era un homicidio, sino el suicidio del policía Alós. Bueno, si quieren, recordamos, porque hoy la producción intentó hablar con el doctor Senestrari, con el fiscal de aquel momento. Dice que por ahora no va a hacer declaraciones. Igualmente nos vamos a remitir al año 2013, a septiembre, el día después de la detención de los jefes policiales. ¿Por qué los detenía Senestrari? Miren lo que decía.
Los delitos son enormemente graves. En este momento hay personas que están en la cárcel por la actividad que desplegaron estas personas de un modo absolutamente ilegal, porque han sido involucradas en procesos penales con una mentira a la justicia que ha sido no informarle de la presencia de un agente encubierto que actuaba de modo clandestino y sin el control judicial. Eso está absolutamente prohibido y genera la nulidad de las causas en las que se ha realizado este procedimiento. Doctor, ¿en qué medida esto implica al comisario Sosa? En la forma de los niveles jerárquicos que tiene la oficina es el modo en que se ha descrito la organización que tenían ellos para trabajar. Se habla de asociación ilícita. Exactamente. Insistía con la asociación ilícita, delito que en la primera condena no había sido contemplado, se lo había desechado, eran penas mucho más leves. Después la Cámara de Casación Penal hace lugar a la acusación más grave, que era la de asociación ilícita. Lo cierto es que lo acribillaron de 6 balazos en el conurbano bonaerense y la sospecha de quién y de un montón de lugares, porque era un hombre que se dedicaba a esas cosas, con lo cual lo puede haber matado cualquiera, habría que ver. Sí, sí, sí. Y qué se lleva también, qué secreto se lleva, ¿no? Qué secreto se lleva. Completo rápidamente el perfil de Viarnes. En el 2016 es condenado por la aportación de documentación falsa, pero nadie sabe dónde está. Se había profugado, le habían dado la excarcelación y se fue. Tras unos meses lo encuentran en Caguazú, en Paraguay, donde ejercía la medicina de manera ilegal y se había casado. En el 21 cumple la condena por ejercicio ilegal de la medicina en Paraguay y se destraba su extradición a la Argentina. En el 2022 es condenado a 5 años y medio de prisión porque se unifican las causas en un juicio abreviado por falsificación y estafas y quedó libre por condena cumplida. Hoy hablamos con quien era su abogado en aquel momento, el doctor Jorge Perano, para preguntarle, a ver, resguardando el secreto profesional si se quiere, pero ¿qué le parecía, qué recuerda de este Viarnes? ¿Cómo se presentaba? Mire. Digamos, para mí fue un defendido igual que cualquier otro defendido que tengo. Lo que sí es un personaje muy enigmático, digamos, ¿no? Muy raro, a tenor de todas las cosas que... me acuerdo parte del secuestro, digamos, del secuestro de los elementos secuestrados en los allanamientos. Ante usted, ¿cómo se presentó? ¿Qué dijo ser? Quisiera acordarme la palabra exacta, digamos, pero fue hace mucho tiempo esto, no tengo buena memoria para eso, pero sí me acuerdo de que él había dicho de que le habían tendido una cama, ese tipo de cuestión, que había sido engañado por las fuerzas policiales en ese momento. Yo sí recuerdo que había en las cosas que le habían secuestrado en el allanamiento, había tarjetitas con el nombre de él y el cargo militar o algo de la ONU y todo eso, que a mí me llamó la atención, digamos, ver eso. Pero él nunca aceptó que él haya pertenecido al ejército, a la ONU, a todo eso, ¿no? Un mitómano. Sí. De película, ¿no? De serie. ¿Sabes cómo dan, y con esto termino? También hay varias organizaciones a las cuales les conviene mostrarlo como un mitómano, porque sí es verdad, que es verdad que él era informante de la policía y que formaba, evidentemente estaba metido ahí, independientemente de fuera mitómano o no. Tambaleó el último tramo de la gestión de Así es, porque no nos olvidemos que un tiempito después vino el levantamiento policial, con los saqueos y todo lo que significó. Decía, para terminar, ¿saben cómo lo descubren que estaba en Paraguay? Porque había puesto 2 perfiles en Facebook, donde en uno de los perfiles utilizaba uno de sus nombres, pero Guarnes en vez de Viarnes. Y ahí se autoproclamaba médico cirujano. Y dijeron, che, pero si esta es la foto del que estamos buscando. En Facebook. Y así logran detenerlo, pero duró tanto el proceso de extradición que terminó cumpliendo parte de la condena en Paraguay. Ok, 6 balazos le metieron y encontraron después el cadáver.